Qué gusto verte. Y qué bueno que le aplaudiste al Señor. Yo creo que ya habías comido bien porque se escuchó muy fuerte tu aplauso, ¿eh? Hoy tengo la bendición de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y yo creo que muchos de ustedes tienen poco tiempo en el Señor, pero hay otros que ya tienen tiempo conociendo de Dios. Y a pesar de que tengas poco tiempo, o sea, la primera vez que nos visitas, Dios te va a hablar el día de hoy. Las cosas que Dios ha hablado en su palabra siguen siendo vigentes para nosotros el día de hoy. De manera que son principios que están establecidos desde que Dios fundó la tierra. Todas estas cosas ya estaban en el corazón de Dios. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir conforme Él quiere que vivamos. Dios siempre tiene pensamientos de bien. Dios quiere lo mejor para tu vida. Amén. Sí. Vamos a orar, ¿sí? ¿Te parece bien? Señor, hoy en el nombre de Jesús queremos darte gracias por estar reunidos hoy en tu nombre. Todos los que aquí estamos, Señor mío, hemos creído en ti, en tus promesas, en lo que tú has dicho que sucederá hoy sobre nosotros. Hoy te entregamos nuestras vidas para que tú bendigas este tiempo en el cual vamos a estar en comunión y siendo enseñados a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuando yo empecé a caminar en el Señor hace algunos años, recuerdo, voy a platicar una anécdota breve. Cuando llegaba yo a la iglesia, era un poquito distinto a este lugar, es el mismo pero ha cambiado. Y había muchas cosas que había incertidumbre en mi persona, de todo tipo, ¿no? Y cada una de las cosas que poco a poco Dios ha ido hablando a mi vida, he ido entendiendo por qué hacerlas. Y una vez que entiendo algo, vivo conforme a ello y veo que el obedecer a Dios trae siempre mucha bendición para cada uno de nosotros. Dios es tan grande, es tan soberano, es tan vasto que una vida no alcanza para conocerlo. Entonces nosotros debemos de prosperar, de perseverar en todas las cosas que Dios manda. Pero nosotros debemos de pensar en grande, pero hacer cosas en lo pequeño, para que en lo pequeño aprendamos a poder ser fieles. Y en eso pequeño que tú y yo vamos haciendo, vamos a ir empezando a descubrir la grandeza y la magnificencia de lo que Dios es. Voy a volver a repetirlo. Nosotros debemos de pensar en grande, pero tenemos que empezar a hacer cosas en lo pequeño, para que en lo pequeño Dios empiece a revelarse y a manifestarse de qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y es en las cosas pequeñas, porque cuando tú miras tu vida y de repente vienes a un lugar como este, y a veces se te profetiza, se te ora o se te dice, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios quiere algo con tu familia, Dios te va a bendecir económicamente, Dios va a sanar a tus seres queridos. Pero cuando tú estás en una nube tan grande de una dificultad y te hablan de cosas tan sublimes, tú dices, caray, no sé cómo Dios lo va a hacer. Pero una de las cosas es que Dios quiere que empecemos a trabajar en lo pequeño, porque las pequeñas cosas son aquello que pueden empezar a marcar la diferencia, ¿sí? En la Escritura dice que nosotros debemos de ser diligentes. Esa palabra diligencia habla de que nosotros debemos de ser perseverantes, pero incluso en el original habla que debemos de empezar las cosas en la madrugada. Y muchas veces dirás, tal vez yo siempre me levanto temprano. Pero más allá de eso implica que en el momento en que tú conoces algo de Dios, es importante que lo llevemos a la práctica. Cuando Dios nos revela y nos da algo, quiere que inmediatamente nosotros caminemos por fe, porque dice la palabra de Dios que tú y yo somos justos y a través de esa justicia nosotros vamos a vivir creyéndole a Dios. Y de lo que te quiero hablar hoy es algo muy sencillo. Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros, ¿sí? Di conmigo, Dios quiere manifestar su gloria a través de mí. Otra vez, Dios quiere manifestar su gloria a través de mí. ¿Y cómo va a manifestar su gloria? De muchas maneras,
Pero hay una parte en la Escritura donde dice que nosotros debemos de probar a Dios, que si queremos podemos probar a Dios. ¿Sí? Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hoy estoy convencidísimo que todo lo que ha pasado en mi vida, aunque yo no lo puedo comprender con toda claridad, Dios sí sabe por qué lo ha hecho. Bien, entonces Dios quiere manifestar su gloria y Dios tiene ese propósito. Todo lo que hace Dios tiene un propósito. Entonces, Dios quiere informarnos acerca de ese propósito para cada uno de nosotros. Y una de las maneras en que Dios quiere manifestar su gloria es que tú seas prosperado. Pero la prosperidad hay de muchas maneras, pero hoy quiero hablarte exclusivamente de cómo administras el dinero en tu casa. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a conocer de Dios y venimos a un lugar así, yo déjame decirte, cuando llegué a este lugar hace algunos años, mi vida era completamente un caos. Pero un caos en toda la extensión de la palabra. No tenía ni pies ni cabeza, no tenía ni rumbo, ni dirección, ni propósito, ni sentido. Pero sobre todo vivía sin dinero. Vivía muy mal, vivía endeudado, vivía sin la certidumbre de qué va a ser para mi vida el día de mañana. Y poco a poco, en esas cosas que había en mi corazón, quiero decirte que he sufrido por causa de no creerle a Dios. Cuando tú y yo no tenemos una mente espiritual, no podemos ser renovados por la palabra de Dios para comprender la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros reflejemos su gloria, y una de las maneras es que tú tengas lo suficiente, ¿sí? Hay algo que dice la Escritura en 2 de Crónicas, y te lo voy a leer textualmente. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con Él. Esto quiere decir que Dios puede mirar en la parte más oculta de ti y de mí, entre toda la tierra, entre todas las personas, y puede mirarte a ti. Porque dice ahí que quiere corroborar a los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Sí? Ahora, muchas veces nosotros creemos que cuando tú inicias o empiezas algo, tú tienes el poder y la facultad de generar la riqueza. Ciertamente dice Dios en su palabra que Él te da el poder de hacer esas riquezas. Y cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, en el libro de Génesis 1:1, dice ahí bien claramente, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando dice ahí esa parte, implica que todo lo que tú ves completamente está controlado por Dios, porque Dios creó todos los recursos que hay. Cuando tú eres un poquito reflexivo y puedes entender que todo lo que hay en la tierra, todo a través de lo cual tú te ganas la vida, todo aquello en lo cual tú provees las necesidades más elementales para tu familia, todo proviene de la tierra. De manera que Dios está muy interesado en nosotros, en suplir cada una de nuestras necesidades. En Mateo 6:32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando nosotros venimos al Señor, debemos de entender en lo profundo de nuestro corazón que Dios sí está interesado en suplir cada una de nuestras necesidades. ¿Cómo Dios controla la riqueza? Dios da sabiduría, habilidad e inventiva. Cuando yo me dedico al transporte público, principalmente, entre otras actividades que he tenido en otro tiempo, pero hay algo en mi corazón. Cuando llego a hacer algo, no tan solo me he dado cuenta que no tan solo es que tú llegues a tener un trabajo, a conseguir una empresa, a tener un negocio. Yo he visto que es muy fácil que tú consigas eso. O tal vez que tengas una familia,
o que tengas lo que hasta el día de hoy tú has conseguido por causa de Dios. Pero después de eso, ¿qué sigue? Es el que tú tengas una permanencia y después de la permanencia tú puedas trascender. Hoy estoy viendo, hay algo que a mí me tiene consternado en muchas áreas, pero principalmente es que soy un padre de familia y tengo una esposa y tengo 2 hijos. Y hasta el día de hoy Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha bendecido, he entendido muchas cosas, pero ahora estoy en un desafío de cómo lo que Dios me ha dado, transmitirlo a mis generaciones. Porque yo ya lo disfruté, yo ya lo estoy comiendo, me lo estoy saboreando, pero cuando veo, al menos en los que están cercanos a mí, veo su carencia de amar a Dios, de que entiendan sus propósitos, digo, wow, Dios, yo no quiero que la semilla que tú me diste se pierda conmigo. Yo deseo que ellos estén parados en lo que tú me has dado para que ellos puedan trascender. Por eso, cuando Dios nos da habilidad, sabiduría inventiva, es muy bueno. Pero dice Proverbios 8:12, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Voy a volver a repetirlo. Yo, la sabiduría, está hablando de Cristo, dice, habito con la cordura. Cuando tú eres muy joven, tú sueles ser muy impetuoso. Tú que dices, yo me puedo comer al mundo, puedo trabajar mucho tiempo, puedo viajar, puedo hacer cosas muy grandes. Pero dice que Él habita con la cordura. Y dice, y hallo la ciencia de los consejos. Entonces me he ido dando cuenta que cuando tú vas creciendo, un error que comete un joven es desechar la sabiduría de alguien que ha vivido más tiempo en la tierra y que conoce a Dios, pero aparte menosprecia que puede aprender algo de Él. Entonces, Dios controla su riqueza a través de habilidad e inteligencia. Todo lo que tú tienes el día de hoy está profetizado en la palabra que sucedería para este tiempo. Hay una cita en la Escritura que dice que en los postreros tiempos la ciencia tendría que aumentar. Y si tú te das cuenta, hoy vives en un tiempo en el cual todos estamos conectados a algo que se llama Internet. Y eso ha venido a cambiar nuestras vidas drásticamente. Entonces, es una manera en que Dios puede controlar hoy la riqueza. Ahora, Dios da fuerza y talento. ¿Para qué Dios da fuerza y talento? Dios da fuerza y talento porque así como dice la Escritura en Deuteronomio, acerca de que Dios te da el poder de hacer riquezas con la finalidad de confirmar su pacto contigo, Dios quiere que tú sepas que Él te da fuerza y talento. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cada talento, cada idea tan genial que tú has tenido, la perseverancia para tener una familia, para tener un negocio, para ir y tocar una puerta en una empresa y que hayas gracia delante de las personas, todo eso, como dice aquí la Escritura, tú lo recibiste y dice, ¿y por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El milagro de la vida humana es tan compleja que es más probable que todo saliera mal en tu vida y en mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más probable que naciéramos con algún defecto congénito nosotros. Eso quiere decir que no tuviéramos ni siquiera la inteligencia, tal vez de poder alimentarnos cada día o de entender algo, o de poder mirar y contemplar algunas cosas. El número 5 dice, Dios controla las cosas a través de circunstancias en un país, en el mundo y en tu localidad. Dios quiere que entendamos nosotros que Dios es tan soberano que nosotros no podemos comprender lo que va a suceder el día de mañana. Ahora en el tiempo en que vivimos en el Internet,
tú te debes de dar cuenta que lo que hoy es, resulta que para mañana no puede ser tan vigente como hoy lo es. Las cosas cambian demasiado rápido. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a que no debemos de depender de las riquezas, sino únicamente debemos de depender del Dios vivo. Muy bien, vamos a comenzar en esto. El propósito de Dios para tu vida, con referente a las riquezas, se divide en 4 partes. Primeramente, cuando tú ves números, cuando tú ves circunstancias, Dios quiere primeramente que a través del dinero tú sepas que lo que tú ganas económicamente, primeramente tiene que suplir las necesidades básicas que tú tienes en tu casa. Segundo de ellos, a través de la riqueza, Dios quiere confirmar dirección en tu vida. Ahorita voy a regresarme y vamos a explicar esto. Otro, el propósito por el cual Dios quiere dar riqueza a nosotros es para que nosotros podamos ser generosos con la iglesia, con cristianos, con los que tienen necesidad. Y por último, Dios quiere manifestar su gloria a través del poder que Dios te ha dado. Muchos de nosotros, ¿cuántos de aquí quieren riqueza? ¿Quieres riqueza? ¿Y sabes cuál es la única razón por la cual Dios da riqueza al hombre? Para que fluya. Para que fluya. He estado viendo a varios hombres de Dios y resulta que ellos han sido prósperos. He escuchado a veces que dicen que el amor y el dinero no se puede ocultar, pero yo creo que la santidad tampoco, el amor a Dios tampoco. El que Dios está en comunión contigo tampoco se puede ocultar. Entonces, y cuando he escuchado a estos hombres de Dios que dan algún testimonio personal o circunstancias así, resulta que ellos nunca traen dinero. Y es muy asombroso porque en cierto modo, como entregan su vida a Dios, Dios se empieza a encargar de todas las necesidades de las cuales ellos tienen necesidad y los seres que están con ellos. Dice en 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos en esto. Muchos de nosotros, al entender las necesidades básicas que Dios tiene para con nosotros, teniendo, dice, que un techo y un abrigo, nosotros debemos de estar contentos. Y a veces nosotros pensamos que eso no es suficiente. Creemos que nosotros tenemos derecho para algo más. Gracias. Y también dice en Mateo 6, dice que nosotros debemos de mirar las aves del cielo. Dice, no siembran ni siegan. Y dice, ni se allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Y por el vestido con que regocijáis, reparad los lirios del campo que crecen, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí nos está diciendo Dios que nosotros no debemos de preocuparnos por las necesidades básicas que Dios tiene para nosotros. Ahora, Dios al proveer para nuestras necesidades básicas, quiere Dios enseñarnos algo. Primeramente, que nosotros aprendamos a depender de Él. En Mateo 6:11 dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Cuando dice el Señor esto, está dando a entender que no tienes que preocuparte del día de mañana, que todo lo que tú necesitas, Dios ya sabe que lo necesitas y te lo va a proveer. Ahora, también Dios quiere enseñarnos a través de las necesidades básicas que Dios suple a través de nosotros,
es que Él quiere profundizar nuestro amor por Él. ¿Cómo es eso? Cuando dice en Juan 15:5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, es que el que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Dios quiere que aprendamos nosotros a depender de Él en todas las circunstancias. Otra de las cosas que Dios quiere enseñarnos al proveernos es que nosotros aprendamos a ser agradecidos con lo que hemos recibido de parte de Él. Aparte, enseñarnos a vivir dentro de un presupuesto. Dicen, Primera de Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nosotros debemos de aprender a estar contentos con lo que tenemos. Es muy fácil que nosotros perdamos la alegría en una circunstancia donde hay austeridad. Entonces, Dios quiere enseñarnos a vivir dentro de un presupuesto. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos. La Biblia dice claramente que el que no trabaja, que no coma. Si tú no trabajas, dice Dios que no tienes derecho a comer. Y muchas veces aquí en la iglesia vienen personas que piden dinero porque no tienen para comer. Y una vez me tocó a mí. Cuando esta persona se acercó y me dijo, es que quiero pedir ayuda a la iglesia porque no tengo que comer. Yo me asusté, dije, ay, no tiene para comer. Yo creo que no se le debe negar a nadie un pan, ¿verdad? Pero era una persona que estaba bien, estaba fuerte, estaba joven. Pero cuando se acercó aquí, yo no supe qué hacer. Y fui y pregunté, una persona pide esto, ¿se le debe de dar? Y con gran sorpresa quiero decirte que me dijeron no, porque la persona no trabajaba, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vivimos en una situación austera, es porque nuestra vida espiritual no está caminando muy bien. Y aparte, no hemos decidido aceptar que en la austeridad que Dios quiere que vivamos, tenemos que aceptarla. Y que Dios quiere enseñarnos a ser buenos y correctos administradores de lo que hay en nuestra casa. Ahora, otro de los propósitos por los cuales Dios quiere a través del dinero es que a través de él confirma dirección en nuestra vida. Y te voy a dar un ejemplo. Muchos de ustedes tienen un celular, ¿verdad? Al igual que yo tengo aquí uno. Y a veces por el trabajo, pues mucho del trabajo se hace a través de un celular o a través de un carro. Pero resulta que tal vez tú tienes una necesidad, eres una familia numerosa o vives muy lejos y tú necesitas un carro. Pero resulta que no te alcanza. A través del dinero Dios quiere darnos dirección. Si tú estás trabajando y tienes el deseo de tener una casa o tener un carro, pues debes de saber que también es el deseo de Dios para tu vida. Pero ahora, entonces, ¿cómo debemos de conseguir aquello? Si yo no tengo para aquel bien que necesito, como vamos a pensar una casa o un carro, nosotros no debemos de aspirar a aquello hasta que no tengamos posiblemente la cantidad suficiente para ir y comprar aquello. Pero debemos de aprender que las necesidades básicas ya están suplidas, todo aquello que tiene necesidad nuestra familia, para que, habiendo lo necesario, teniendo el techo, el abrigo, el alimento, las necesidades básicas sin las cuales, si tú y yo no las tenemos, pereceríamos. Entonces, a través de la restricción económica, Dios nos puede dar dirección que no es el tiempo cuando tú tienes que disfrutar algo.
Pero si Dios te ha bendecido y ha suplido todas las necesidades económicas y tienes una ganancia, y esa ganancia a través del tiempo tú la guardas y la conservas y pides a Dios sabiduría y preguntas qué hacer con esa ganancia, entonces posiblemente sería el tiempo en que tú tengas para poder comprar algún objeto o bien que sea de gran necesidad. Ahora, a través de esta necesidad de confirmar Dios dirección, quiero decirte qué es lo que pasa cuando tú empiezas a ahorrar y confías en Dios. Una, aumenta tu fe y empiezas a tener visión. ¿Por qué? Porque la diligencia hace que Dios te empiece a mirar, como decía al inicio de la predicación, dice en 2 de Crónicas 16:9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con Él. Todo lo que hacemos tiene que ser para el Señor. Ahora, determina a través de la dirección. Ahora, cuando nosotros tenemos algo, voy a regresarme un poquito. Antes de todo esto, todo lo que nosotros generamos de riqueza a través del trabajo, a través del esfuerzo, dice la palabra de Dios que somos mayordomos. Un mayordomo no puede tomar nada sin el consentimiento de su Señor. Nosotros venimos aquí y estamos en un lugar donde estamos adorando a Dios y le decimos, tú eres mi Padre, tú eres mi proveedor, tú eres mi Dios, tú eres mi alegría, pero también Él es nuestro Señor. Tu Señor da a entender que nosotros somos sus siervos y también sus mayordomos. De manera que cuando nosotros ganamos algo y recibimos un sueldo cada día, cada semana, nosotros debemos de apartar diligentemente, sin excepción, la 10ª parte, cuando menos. Porque al inicio de este tiempo que estoy con ustedes, les hablaba de que las pequeñas cosas son aquello lo que hace la diferencia para aquello en lo cual tú estás soñando en grande. Y es que Dios está mirando todo lo que hacemos y la intención con la cual lo hacemos. Y Dios quiere bendecirte. Di conmigo, Dios quiere bendecirme. Pero te está pidiendo el 10%. Se te queda menos. Cuando yo llegué a este lugar, yo estaba tan agradecido y sigo agradecido con Dios porque no tenía ninguna esperanza. Y todo lo que hoy tengo, puedo darte testimonio de que Dios me lo ha dado. Y no estoy hablando de cosas materiales. Yo tenía 30 años cuando llegué al Señor. Y llegué porque quería quitarme la vida. Y de verdad lo iba a hacer. De manera que, como dice la palabra, Dios no llega tarde, Dios llega a tiempo. Y estuve a punto ya de quitarme la vida. Entonces yo creo que máximo 1 año y era lo que a mí me correspondía vivir. Hoy ya casi ando llegando a los 50 años y estoy viviendo de gracia, de lo que Dios me regaló. Entonces tienes que darte cuenta que lo que tienes, Dios te lo ha dado. Y a partir de ese tiempo, todo lo que Dios me ha dado, yo veo que le pertenece a Él. Y quiero confesarte que no he sido un buen mayordomo, porque he sido descuidado en las pequeñas cosas. Y poco a poco, en la obediencia, Dios me ha ido enseñando que la diligencia me va a traer bendición. Una de las cosas, hoy estoy como en ¿por qué hay tanta dificultad afuera en la sociedad? ¿Por qué se vive tan mal? ¿Por qué la gente vive en un desenfreno? ¿Por qué hay tanta desintegración familiar? Muchas cosas así, porque hay los tiempos que vivimos que son tan violentos, donde escuchamos tantas cosas. Y es porque la iglesia ha perdido su lugar y su función.
Tan solo un ejemplo. ¿Sabías que la iglesia es la encargada de proveer para las necesidades de los pobres? ¿Pero cómo? Si pobres hay muchos. Así es. Pero Dios determinó que la iglesia sea la que se encarga de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. Y quiero decirte que el gobierno es el que hace esa función. Y cuando tú tocas una dependencia de gobierno y empiezas a estar dentro de ellos, de ese sistema tan corrupto, tú te vas a asombrar de cómo es el corazón de la persona que está dirigiendo eso. Literalmente, como dicen, el que no tranza no avanza. Y es algo donde se despilfarra y se llena de tantas cosas y abusa de ese poder que Dios le ha dado. Entonces, voy entendiendo que la iglesia ha dejado de hacer lo que debe de hacer. Por eso, nosotros debemos de pensar en grande, pero tenemos que hacer pequeñas cosas. Ahora, Filipenses 3, 7 y 8 dice: pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. A través de la austeridad, Dios quiere darnos dirección. Cuando tú y yo pasamos hambre, cuando tú recibes, tal vez hasta la semana puedes recibir 1,000 pesos. Y en el tiempo que vives o que vivimos, decimos, 1,000 pesos no es mucho para lo que yo necesito. Tan solo en alimento, ¿cuánto tengo que gastar? En transporte, en pagar la luz, un teléfono, detalles así. Y dices, ¿qué voy a hacer? Pero cuando tú recibes tu dinero y sabes la palabra de Dios, tú te enfrentas a algo que dices, confío en Dios, en que yo le tengo que dar ese 10% por lo menos, o confío en mí, en que yo administre el 100% y saco de la ecuación a Dios. Si te das cuenta, parece algo muy sencillo, pero cuando a la hora de la verdad tú recibes eso, Dios te está mirando, como dice segunda de Crónicas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, todo lo que hoy vivimos es porque hemos sacado a Dios de la ecuación. Dice, en Filipenses seguimos 3, versículos 7 y 8. Y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muy bien. A través de los propósitos que tiene el dinero, Dios quiere. El primer propósito es que nosotros proveamos para las necesidades básicas que tenemos. Otro propósito del dinero es que a través de la abundancia que Dios te ha dado, tú sepas que es para bendecir a muchos. Si Dios no te ha dado mucho, es porque aún tu corazón no prospera. Pero si Dios te ha dado mucho, es para que tú bendigas, ¿sí? Ahora, cuando Dios te da el poder de hacer riquezas, como lo dice en Malaquías 3:10, Dios desea motivarnos a que nosotros confiemos en Dios. Como decía hace un momento, cuando una persona, un bebé nace, cuando Dios gesta la vida de un ser querido, de un ser nuevo en el vientre de su madre, es más probable que todo salga mal. Y es tan complejo la formación de un ser vivo en las entrañas de una madre, que cuando tú te das cuenta del milagro de la vida, tú dices, Dios debe de existir porque es imposible que
pueda haber vida. Pero cuando tú pierdes el camino de que Dios es el que nos provee de todas las cosas, tú estás perdiendo la bendición de mostrar el grande poder que Dios tiene aún a través de tu vida y de mi vida. Vamos a ver Malaquías 3:10. Hubo un tiempo que me gustaba mucho esa cita y hubo otro tiempo en que ya no me gustaba. Pero después de un tiempo me puse a pensar qué era Señor, por qué dejó de gustarme esta cita. Y descubrí por qué dejó de gustarme. Porque yo me creía sabio en mi propia opinión. Pensé que podía. Y como en una de las citas que mencioné en Juan 5:15, dice, separado de mí nada puedes hacer. Yo no creía que por causa del dinero se puede acabar todo. Se te puede acabar tu fe, y que últimamente han estado predicando acerca de eso. Y he escuchado al pastor orando de que no perdamos nuestra fe. Pero dice en Malaquías 3, dice de la siguiente manera. Dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo muchas veces he estado en la iglesia aquí y el pastor casi no predica de esto. Él nos da la libertad de que tú confíes y crees en Dios. Pero sabes, no predica de esto no porque no quiera o porque no pueda, sino porque está esperando la transformación de tu interior para que camines en Dios. Porque Dios quiere manifestar su gloria y su poder a través de ti. Pero primeramente, cuando Dios te bendice económicamente, tenemos que aprender a ser muy fieles en eso poco. Los cristianos debemos de aprender a ser tan meticulosos en la administración de los dineros, pero bien precisos. Ningún peso que llegue a tu bolsa no tiene que ser productivo para ti y para el reino de Dios. No puedes despilfarrar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eres un mayordomo igual que yo. Y a través de la palabra que dice aquí en Malaquías 3:10, dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Cuando yo empecé a conocer de Dios y me casé, yo me casé por una razón. Me casé porque creí que iba a ser feliz. Pero aparte de ser feliz, que iba a tener una buena esposa, que iba a tener unos buenos hijos, que yo iba a ser un marido excelente y cosas así, ¿no? Y ese deseo, sé que no provino de mí, sino provenía de Dios. Y cuando tú empiezas a caminar, tú dices, ¿por qué no es así? Entonces entró incertidumbre en mi corazón y dije, algo no está pasando bien. Y de verdad me metí con Dios y Dios trajo respuestas. Cuando Dios habla del dinero, dice muchas cosas del dinero y tú la mayoría ya las sabes. Pero si no está sucediendo eso en tu vida, o dos cosas están pasando. Una, Dios miente, que lo dudo mucho. O tú y yo estamos en una prueba. O lo otro, no le has creído a Dios. Son tres cosas. Primeramente, Dios te da riqueza. Después de la riqueza, suples tus necesidades. Dios te engrandece. ¿Y qué crees que pasa después? Bajas, se pierde, se extravía, ya no está. Porque es ahí en el valle donde verdaderamente sale lo que hay en la profundidad de tu corazón. Cuando no tienes sobre qué caminar, cuando el dinero se escasea, cuando las circunstancias ya no son favorables,
dices, Dios mío, ¿y qué haces en ese instante? Tú corres y clamas a Dios y entiendes que verdaderamente dependes de Él. El dinero tiene ese ciclo. Dios te da, tú administras, repartes, distribuyes, y Dios mira tu diligencia y dices, te voy a bendecir. Y después de eso, Dios dice, aquello que yo te he dado es mío, lo puedo tomar cuando yo quiera. Y es verdad, porque acuérdate de Abraham cuando le pide a su hijo. Acuérdate de Job cuando todo lo que tenía Dios se lo quita en un solo día, en unas horas creo. No necesito todo un día. Entonces, a través del dinero, Dios quiere mostrarse gloriosamente en tu vida y que tú seas un testimonio vivo.